Muy buenas, hoy os traigo una navaja de la empresa Mac al canal, en concreto el modelo Skipper. Mac es una empresa italiana, concretamente en la región de Maniago, en la que hay, en esa región concreta, en Maniago, hay varias empresas cuchilleras. Mac es una empresa que lleva 3 generaciones con la misma familia detrás. Todo comenzó con una persona, con Di Bongiovanni, que en 1920, con solo 14 añitos, se metió a trabajar haciendo cuchillos en unos talleres. Y posteriormente salió de esos talleres y se puso junto con otros artesanos y su hijo Roberto, en 1958, a trabajar en una especie de cooperativa para otras empresas. Y fue en 1964 cuando tanto Di Bongiovanni como Roberto se apartaron de esos otros artesanos y fundaron la empresa denominada Mac, MAC. Ya en el año 2003 se les unió en esa empresa el nieto de Di Bongiovanni, que en concreto se llama Matteo. Así que comenzaron fabricando cuchillos tipo souvenir. En 1978, el hijo de Di Bongiovanni, Roberto, aportó desde su punto de vista como practicante de diversos deportes náuticos, pues una serie de modelos orientados, por un lado, pues a la caza, al buceo y a la pesca y a la náutica. Y la cuestión es que en eso es en lo que se han acabado especializando, en piezas orientadas a los deportes náuticos, ya sea pesca, náutica, buceo, es su especialidad, y la verdad es que tienen piezas muy interesantes, con precios muy competitivos en esas modalidades. En este caso, esta es una pieza marinera o náutica, tiene un precio bastante contenido de entre 25 y 35 euros. En ese precio tenemos unos acabados que no son nada extraordinario, pero sí es cierto que es una pieza muy funcional. El peso es un poco elevado. Son 190 gramos, solo la navaja, en este caso yo le he puesto esta rabiza con mosquetón y hace que suba el peso hasta los 203 gramos. No es algo que me preocupe demasiado porque es una pieza que utilizo mucho con trabajo de cuerdas y de rigging, y en ese sentido es una pieza que funciona muy bien y no me importa llevar un poco más de peso si tengo una pieza muy sólida. Y esta pieza realmente es muy sólida. El mango es de polipropileno, que es eso que veis en color negro, recubierto con una goma, en este caso de color azul, que es TPE. Podéis encontrarla en este color negro y azul, podéis encontrarla en... El negro siempre va a estar de base, diríamos, vais a encontrarla con el recubrimiento en rojo y con el recubrimiento en amarillo. En ambos casos, el color de base, diríamos, estas inserciones, o mejor dicho, este plástico duro que vais a ver en color negro, va a ser en ese color, en negro. Lo que cambia es el color azul, que puede ser, pues eso, amarillo o rojo. El tacto del TPE es un tacto blandito y luego el polipropileno es un plástico muy duro. Posee unos liners interiores, tanto en la parte de los mangos, que va, a ver si lo puedo enseñar, ahí veis, recubierta con el polipropileno y el TPE, ahí tiene un liner metálico, se puede ver ahí, y luego tiene unos separadores también de acero inoxidable, unos muelles de acero inoxidable y pasadores en acero inoxidable. Todo ese acero inoxidable, evidentemente, está orientado a que no se oxide, no se deteriore en contacto con agua salada. Yo no lo utilizo en una embarcación, mi uso sobre todo es cuando me toca trabajar con cuerdas y con grilletes en el teatro, porque estoy preparando puntos de anclaje o haciendo instalaciones de cuerda, y en ese sentido se comporta muy bien. Pero tiene, desde mi punto de vista, como persona que no lo utiliza en un entorno náutico, un inconveniente, y es que el TPE es extremadamente adherente y toda la porquería se le pega. Es de un color clarito, esta pieza mía es un color azul, y es, creo que, la navaja más sucia que poseo, en el sentido de que el mango se llena de porquería, pese a que la he limpiado para el vídeo exhaustivamente. Ya veis que en algunos puntos el TPE azul pues está un poco negruzco. Pues básicamente es porque no he conseguido limpiarla más ni menos. El tacto es muy adherente, es ligeramente pesada, posee un agujero para fiador, que en este caso ya veis que tiene la rabiza que os he comentado, y es una pieza muy funcional a la hora de trabajar con cuerdas y con grilletes. Os voy enseñando los usos uno a uno. Tenemos el punzón para nudos, que tiene un seguro tipo backlog, que veis aquí. El ajuste es muy bueno, nada de holgura vertical, nada de holgura lateral. El punzón trabaja muy bien con cuerdas, en su base tiene una abrebotellas, y también me sirve este punzón cuando tengo que trabajar con grilletes muy grandes para meter el punzón en el agujero que suelen llevar en el pasador y poder aflojar esos grilletes. Funciona bien. Si os fijáis, pues bueno, en mi caso está un poco machacado de golpearse con otras cosas, porque como la llevo colgada
con esta rabiza en el arnés, pues bueno, a veces llevo otros elementos metálicos y se acaba golpeando con ellos, y el acero de este punzón es más blandito que la hoja, por ejemplo, y lo que hace es marcarse ese acero. Si más o menos ahí lo tenéis, que está pues un poco machacado. Nada grave, lo puedo pasar por la polidora y ya está, pero bueno, que sepáis que es algo blandito comparado con un uso, por ejemplo, como la hoja, que va templada. Luego tenemos esta llave de grilletes, que está marcada con un estampado de Mac Italy, lo veis ahí, y la llave de grilletes posee en su punta un destornillador plano. También tiene seguro tipo backlock, pero en esta unidad tiene un poco de juego vertical. Quiero que lo veáis. ¿Lo veis ahí? Ese juego vertical. A ver si se puede apreciar así. A ver. Ahí lo tenéis. Es algo que no debería estar ahí, pero está. Luego no tiene nada de juego lateral, pero ese juego vertical es desagradable. No es nada grave, pero no tendría que estar ahí. La llave de grilletes trabaja con grilletes de entre 4 y 10 milímetros. Funciona bien, lo que pasa es que yo muchas veces me toca tirar de grilletes más gruesos y tengo que utilizar ese punzón, como os he comentado, en el agujero del pasador. El tercer uso de esta navaja es algo que funciona muy bien. Es una hoja de corte, perlado o serrado para cuerdas en acero inoxidable, tiene 2,5 milímetros de espesor, tiene una dureza de entre 55 y 56 HRC, y la aleación que han utilizado es, no diría exótica, pero sí menos habitual. Es el acero 1.4034. Es un acero muy inoxidable y que contiene un 0,5% de carbono. Es bastante resistente, es similar al 420 ISI, pero es más resistente a la oxidación. La retención de filo es muy similar a un 420, es decir, es un acero que nos va a tocar reafilar tarde o temprano. El acabado es pulido, como el resto de los usos, para resistir mejor la oxidación, y este uso, curiosamente, no posee seguro, solo tiene una retención por muelle. La apertura de la hoja es extremadamente fácil, igual que el resto de los usos, ya veis que se pueden sacar muy bien. Estoy utilizando un solo dedo, en el caso de la hoja puedo tirar con un dedo, pero ya veis que no llego a enganchar bien ese uñero pasante, y lo que voy a hacer es un movimiento de pinza con las puntas de los dedos, no necesito uñas, cojo esa hoja y la abro. El muelle es bastante resistente, no tenemos tolerancia lateral y verticalmente hay que vencer ese muelle para plegarla. El dentado, muy efectivo, con cuerdas de todo tipo. Lo he probado con cuerdas naturales y sintéticas, la he probado con cuerda de cáñamo, con cuerda de poliamida, con polipropileno, y funciona muy, muy bien. La verdad es que funciona muy bien con cuerdas y sal, ya os digo, con todo tipo de cuerdas se las come. Y luego en la punta tiene una sección de filo liso para poder trabajar pues, en apoyo, diríamos, corte por tracción. Funciona bien, el agarre no es malo. En algunos momentos, con algunos usos, por ejemplo con el punzón, puede ser demasiado consciente del resto de los usos al apretar la mano, pero bueno, teniendo en cuenta que el resto es un mango de una goma blandita, el acomodo en la mano es bastante bueno. Y luego muchas veces con el punzón trabajo en esta posición, en la que voy a tener esto hacia la palma y no voy a enterar demasiado de ello, y el resto de la mano va a estar apoyada en el mango recubierto de goma. Es muy cómodo. Una pieza que es muy efectiva a la hora de trabajar con cuerdas, ya sea para cortarlas, ya sea para deshacer nudos con ella. Funciona bien, no es cara, entre 25 y 35 euros me parece un precio correcto. Los acabados no son nada del otro mundo, a veces pueden enseñar un poco, pues ya veis que ahí el alineado de los lines con los muelles pues no es perfecto. Luego el remate, por ejemplo, en las partes superiores o en la propia llave de grilletes, se ve que es un corte, ahí lo veis, con una matriz por presión, y bueno, quedan unas rebabas que no afectan en nada a la funcionalidad, pero que sí que es cierto que dejan pues, ese aspecto de pieza económica. Pero es que es económica, realmente entre 25 y 35 euros, una pieza con 3 usos, muy orientada a sus embarcaciones, me parece un precio más que correcto. Una pieza que trabaja, ya os digo, muy bien con cuerdas, ligeramente pesada. Yo le doy un uso indebido, diríamos, o impropio, trabajando en el arnés. Se comporta muy bien en ese sentido, salvo la cantidad de porquería que acumula. Y luego, ya os fijáis, aquí tiene ese hueco generado para poder meter un dedo y poder tirar cómodamente del uso del punzón. En el caso de la llave de grilletes, pues ya veis que se puede abrir sin problemas. A la hora de cerrar, pues toca usar ese backlock. Y luego la hoja es bastante fácil de abrir. Os digo que, pese a que no tiene la posibilidad de abrirse una mano, con un movimiento de pinza, sin tener que usar uñas, se abre perfectamente, incluso con guantes. Eso os lo puedo comentar porque lo he utilizado también con guantes y funciona bien.
Ya os digo, una pieza diferente dentro del canal. No he traído muchas piezas marineras o náuticas, sí que traje una multiherramienta orientada también a este mismo tipo de usos, muy curiosa. Os dejaré un enlace a esa multiherramienta en la descripción de este vídeo y ya veis que es una pieza totalmente funcional y práctica. Puede que no sea la navaja más bonita del mundo, pero desde luego sí que es una de las más útiles a la hora de trabajar con cuerdas. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.